recibiendo todo este tipo de información, ¿no? No sé si a la mayoría de los que están acá o algunos que llevan trabajando en el campo durante mucho tiempo y a los que no, para que de pronto escuchen, nos ha pasado que empezamos un negocio, una explotación igual, idéntica a la de un amigo, a la de un vecino, y resulta que al final los resultados son completamente diferentes. ¿Por qué? Algún cambio en alguna variable, y eso nos hizo o ganar o perder. Pero igual, no. ¿Por qué? Las fincas son un universo completamente diferente. Los predios tienen unos recursos completamente diferentes, el mío, al de vecino, al de aquel y demás, y eso hace que los resultados sean completamente diferentes. ¿Qué nos dicen? No, usted está haciendo la curva de experiencia. ¿Qué significa curva de experiencia? Plata. Es eso, curva de experiencia igual plata. Entonces, por eso esta charla que viene es súper importante, súper interesante. Por favor, démosle la bienvenida al profesor Jorge Rangel. Él nos va a hablar sobre los avances en la caracterización de fincas porcinas colombianas con enfoque agroecológico. Bienvenido, profesor. Muy buenos días a todos. Pero voy a enseñar a ver si de pronto funciona este. Bueno, primero quiero decirles que estoy muy contento de estar aquí en la Mesa de los Santos de Santander. Mi origen es santandereano, mis padres son de Charta. Toda la vida viví mis vacaciones en Charta, soy chartero, me recorrí Tona, Suratá, California, Betas. Me tocó ordeñar vacas, caminar montañas, montar en caballo, que el caballo me arrastrara y diera vuelta con la mula, aprender a cargar como el abuelo, bueno, muchas cosas, y me siento muy contento y me siento en mi tierra. Ahora soy docente de la Universidad de los Llanos, en Villavicencio. Tengo el curso de agroecología y sistemas de producción y un curso en agricultura certificada, y quiero compartir con ustedes un ejercicio que he hecho con los estudiantes para poder definir cuál es el papel del profesional tomando decisiones y cómo puede ayudar a un productor a tomar decisiones. Lo primero que nos enseñan en la universidad es que tenemos que pararnos frente al lote y caminar, pero como en el llano tenemos fincas de 5.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, o sea, ¿cómo hago para que un muchacho de esos camine 5.000 hectáreas y diga qué tiene que hacer? Pero también cuando llegamos al interior del país, yo no puedo decirle a un señor de aquí de Santander: oiga, es que tengo que ir hasta su finca para saber qué tiene que hacer. Entonces el señor va a gastar 1 millón de pesos conmigo y yo le digo, sí, su finca se ve bonita, ¿sí? Y para eso no es el ayuda. Entonces vamos a avanzar en la presentación de este ejercicio, que va a ser muy útil. Este ejercicio parte de reconocer un ejercicio potente que ha hecho el Estado colombiano con la información estadística. Todo lo que está en los portales del Estado, ¿a dónde nos lleva? ¿De qué manera nos sirve? ¿Cómo la utilizamos? Muchos de mis estudiantes que están en séptimo semestre dicen: he vivido engañado, yo no sabía que existía tanta información, no sabía que podía planificarla. Entonces vamos a intentar presentarles un ejercicio. Con la doctora Lina me invitó. Yo vengo trabajando con ejercicios hipotéticos. Esta vez decidí coger 10 productores de cerdo reales para hacer la caracterización. Y a medida que vaya presentando, voy reduciendo un poco el número de fincas, porque es como complejo. La primera parte hace como las generalidades donde están, y un poco lo de agroecología, y después empezamos en la caracterización de las fincas. Bueno, mientras que arreglan, hay un tema muy importante que quiero mencionarles a ustedes, el profesor que estuvo antes acá. Hay unas herramientas que podemos tomar para que el cerdo criollo sea parte de la seguridad y la soberanía alimentaria. Está la Política Nacional Nacional de Seguridad y Nutrición, ¿sí?, que es el COMPES, y eso establece que existe el Consejo Municipal, el Comité Nacional, el Comité Departamental y los Consejos Municipales, pero existe el Plan y la Política Departamental de Seguridad Alimentaria. Tiene los ejes de disponibilidad, acceso, consumo, aprovechamiento e inocuidad. El eje de disponibilidad en los planes de seguridad alimentaria fue mal planteado. El eje de disponibilidad de ese plan de seguridad alimentaria debe ser identificar las especies nativas y locales que sirven a la seguridad alimentaria para que sobre ellas se hagan estudios y desarrollo.
no era para decirles vamos a dar de bienestarina y vamos a producir más arroz, papa, lo tradicional, es identificar. Y un elemento importante en esa política es identificar en ese primer eje de disponibilidad las especies nativas, tanto vegetales como pecuarias y piscícolas, que son de acá. El segundo elemento que se debe trabajar en esa política, en ese plan, es el eje consumo. El eje consumo tiene que ver con la identificación de los patrones culturales y ancestrales que determinan el uso de una especie en la alimentación local. Entonces ya tenemos dos ejes. El tercer eje se llama aprovechamiento e inocuidad, que tiene que ver con las facultades de salud. Es decir, cómo esas especies contribuyen a la alimentación. Avances, ahí está la tercera. Sí. ¿Cómo contribuyen y cómo se aprovechan? Entonces yo molesto mucho en el llano porque a mí me dicen, es que usted no sabe comer sino carne. Es que en el llano hay carne, en el llano no había frijoles y la gente es saludable comiendo carne. Ese consumo. De esos tres ejes, disponibilidad, consumo y aprovechamiento, hay que en esa ordenanza hay que decir que son obligatorios estudios locales. El acceso, que es por las vías económicas, y la inocuidad son los dos ejes que han deformado, porque el acceso lo miramos por los medios económicos, en más le damos un subsidio y le damos plata. Inocuidad es decirle al INVIMA que entienda que la alimentación local debe tener una flexibilidad sobre los estándares. Bueno, entonces aquí está, pues soy profesor de la Universidad de Los Llanos, soy docente nacional. Señala hacia acá. No está sirviendo. Yo te lo paso. Bueno, pues, dale. Bueno, aquí básicamente voy a intentar hacer un poco rápido. Lo que busco con esto es comprender la importancia sociohumanística, es decir, la agroecología es un concepto social, no es un concepto tecnológico, es un concepto social para aprender a diagnosticar a partir de las herramientas, definir dos enfoques, soberanía y seguridad alimentaria, que ustedes han venido, ya lo tienen muy claro, pero yo siempre digo, seguridad alimentaria es la estrategia del país para que haya alimentos para todos. Soberanía, como lo decía el profesor, es la manera como yo decido producir y alimentarme, ¿sí? Planificar la transición agroecológica, ¿y cómo hago? Pues hay que estudiarla, ¿sí? ¿Qué indicadores puedo tener? Ese es otro tema, no es el indicador que a usted le sirve. Entonces cada finca debe construir sus indicadores y no necesariamente tienen que ser todos iguales y parejos, ¿sí? Y finalmente aportar un equilibrio entre agroecología, soberanía alimentaria y costos. Fíjense que no puse seguridad alimentaria, ¿sí? Cómo lo agroecológicamente, cómo me alimento y cómo eso me contribuye a estar. Todo sistema productivo parte de dos escenarios, ¿sí? Decisiones de consumo. Yo produzco lo que me alimenta, y si lo produzco, lo conservo y lo conozco. Y esas decisiones de consumo me llevan a unas decisiones de producción. Y entonces analizo cómo están mis recursos naturales, físicos, biológicos, humanos, sociales, y ya en adelante busco qué tecnología necesito, qué información necesito, y después sí ya empiezo a mirar, oiga, existen los mercados, las políticas, pero simplemente son decisiones que parten de las personas, ¿sí? Bueno, acá muy resumido que coloco que, oiga, ¿qué es la agroecología? Pues es una disciplina, es un modo de vivir, de luchar, es una resistencia también que se reconoce la agricultura campesina, es un sistema de vida, ¿sí? Que valora, recupera y promueve los conocimientos tradicionales. O sea, aquí lo que se está hablando es mucho saber local y mucho saber que se está continuamente ajustando a las condiciones. Esto nos lo propone Griezmann, ¿sí? 5 niveles de transición. No voy a detallar eso, sino que simplemente uno empieza, inicialmente voy a intentar de ser eficiente con lo que tengo. Nadie le dijo, coloque los 300 millones de pesos para cambiar, no, arranque con lo que tiene, hasta donde finalmente usted dice, organice mi sistema alimentario. De esta propuesta yo tomé los principios que la doctora Lina está construyendo, los 6 principios, para poder decir, oiga, tengo unos principios agroecológicos, ahora vamos a proponer unos del cerdo. Y entonces esos cogí y los fusioné de acuerdo con la teoría general de sistemas, que me dice que yo trabajo abajo desde el cultivo y del lote
hasta el final cuando tengo la biodiversidad. Y entonces yo puse, trabajo a nivel de especies. Yo conozco cómo funciona el cerdo, cómo se alimenta, y eso es bienestar y genética. Pero luego subo a ecosistemas y poblaciones. Bueno, listo, entonces ya tengo más elementos de biodiversidad de la comunidad, cómo funciona su genética de manera colectiva, pero coloco otro, resiliencia, ese sistema debe funcionar continuamente, no se puede apagar, debo optimizarlo en ciclo de nutrientes, en uso de recursos, pero también ahí ya aparece la cultura de la gastronomía, porque ahí es el primer lugar donde se lo comen. Y cuando yo hago asistencia técnica, cuando trabajo en los proyectos rurales, curiosamente yo lo primero que llego es me meto en la cocina. A mí me gusta cocinar, y le digo, si usted no sabe comerse lo que usted produce, entonces no lo va a vender. 500 formas de comerse la habichuela, si no se las sabe hacer, hagámoslas acá. Porque hay que cambiar. Eso que hace el chef, yo le llamo missing place, ¿sí? Y yo también le puedo hacer un cerdito a las 3 hierbas, ¿cierto? Ahí. Y yo no le voy a traer aceite de oliva, pero sí que se le haga una mantequita deliciosa, adobada con hierbas, y uno se come esa vaina. Y finalmente subo al paisaje, subo allá a la vereda. ¿Y qué busca la vereda? Que haya sostenibilidad y ahora ya cultura y gastronomía. Entonces, uniendo esos dos elementos con los principios que nos da la agroecología, todos estos señores que coinciden. Lo que pasa es que la doctora Lina lo resume, pero si yo quiero los puedo ampliar. ¿Qué nos trae la normatividad? Oiga, unos temas muy interesantes, ¿sí? Voy a intentar hacerlo resumido. Lo primero, las zonas de reservas campesinas que nos trae la UAF. Eso es un tema legal, ¿sí? Pero que hoy se convierte en un cuello de botella, está bien, ¿cierto? Luego viene la ley 2046 de compras públicas de alimentos. Eso es un elemento estatal que está muy claro, ¿cierto? Luego viene la ley 24123, zonas y áreas de protección para la producción de alimentos. Eso es novedoso con el plan de desarrollo, pero significa que le da un paso a que esto sea reconocido. Luego la ley 2378 en mercadeo agropecuario, que reconoce los mercados campesinos. Ahí hay otro elemento. Y en mercados de campesinos de Villavicencio, donde estuve mucho tiempo, yo llevaba a los chefs. Es que el que va a hacer mercado no solamente va a comprar mercado campesino. Ahí hay un chef haciéndole una demostración donde yo le voy a hacer un pollito con hierbitas, ¿sí? Y se lo hago en 5 minuticos, 10 minuticos y se lo entrego. Entonces, mercados campesinos toca cambiar, no solamente llevar mercado para que lo lleven fresco, sino puede ser la experiencia en una barra de cocina y el man cocinando ahí. No es que se lleva a la casa y yo le doy la receta para que usted la haga y diga, mija, ¿y usted se acuerda qué dijo el señor? No, no me acuerdo. Entonces grítelo, mija. No. Y ahí es donde decían un poco, el que va y mira, paga, ¿cierto? No solamente que era la finca. Luego venimos con los decretos, ¿sí? Hay el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Tiene elementos de agroecología. Se puede identificar. Luego, el decreto que regula las compras públicas, ¿cierto? Luego el decreto 78 que regula los TECAM, los territorios de las comunidades indígenas, campesinas, ¿sí? Eso es novedoso, ahí hay unos elementos muy importantes, ¿cierto? Luego viene el decreto 911 que dice que hace parte de la Constitución colombiana. Yo estoy buscando un abogado que me diga cómo impacta eso en los demás derechos fundamentales, que la agroecología esté en el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia. Usted no sabe lo que significa eso, es potente. Esto significa que estas luchas son constitucionales. Significa que la producción de cerdo es constitucional. Luego tenemos las zonas de reserva campesina que tienen que incluir la transición. En la resolución, la 464, agricultura campesina familiar, ¿cierto? Luego viene que el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria con los planes de desarrollo de extensión agropecuaria que son de las gobernaciones deben incluir la agroecología. O sea, incluyen todo este desarrollo de la producción de cerdo, ¿cierto? Luego viene la resolución conjunta, ¿cierto? Que existe una garantía progresiva de la alimentación, esto significa desarrollar el cerdo. Luego dice que aparece en el crédito agrícola. Luego hace parte del fondo de acceso a los insumos agropecuarios, pero fíjense que también aquí aparece el tema de las cooperativas y cómo ustedes empiezan a manejar sus propios insumos a partir de sus propias materias primas, ¿sí? Habrá gente que dice, yo soy experto en producir, no sé, hojas de bore. Pues listo, si usted no puede, en su finca no le da para producir cerdos, entonces produzca hoja de bore, especialícese y hace intercambio. Entonces yo le cambio estiércol y por hojas y entonces yo creo más, porque no todos tienen que hacer todo el proceso productivo, lo pueden diversificar, ¿cierto?
Luego aparece también nuevamente una resolución que le define más el papel de los planes de extensión agropecuaria, ¿cierto? La resolución que confirma la política pública y la reforma agraria ahora, el último decreto, incluye la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Entonces fíjense que aquí hay unos elementos de política pública. La política no nos dice qué quiere, pero tampoco no nos dice cómo. El cómo lo definimos nosotros, el cómo lo deduce el colectivo. Entonces este colectivo puede decidir cómo nosotros vamos a empezar a apalancar toda esta legislación, que si le coloco de ñapa la legislación que ya tiene el cerdo, la legislación en seguridad alimentaria, créanme que aparece un cóctel muy, muy fuerte para defender el sector. Bueno, acá quise colocar esto. La Política Nacional de Seguridad Alimentaria define una canasta básica de alimentos que debe producir 8.3 toneladas, pero selecciona el cerdo porque dice que la producción de carnes y leche, y abajo dice, se reconoce que no es un agroalimento, ojo, dijo la política, no es un agroalimento, sino un derivado de la producción de animales, pero se deja para promover su consumo, es decir, promover, no fortalecer. Pero también nos da espacio en el sentido de que la producción primaria es la que le da la posibilidad al cerdo. Y aquí lo ven comiendo hojitas, comiendo raíces, comiendo tubérculos, pues ahí está. Simplemente, entonces ya aparece en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria la carne de cerdo, pues entonces es política de seguridad alimentaria. ¿Qué es lo que hago yo básicamente en mi trabajo? Coloco fuentes secundarias, es decir, todo lo que esté publicado. De ahí le enseño a los estudiantes que le puedo decir al señor exactamente qué voy a hacer a su finca. Entonces me voy a su finca y puedo hacer entrevistas, tomar muestras de suelo, ir a lugares cercanos que yo creo que están. Finalmente ya elaboro la propuesta de transición y mejoramiento productivo. Puede ser que inicialmente me digan, no, es que no alcanzo a hacer todo agroecológico porque es que, bueno, uno a veces termina en el mercado. Bueno, listo, no importa, nos vamos a educar, pero vamos poco a poco mejorando. Entonces voy a presentar el primer nivel, que es el nivel a nivel municipal y general. Estas son las fincas que tenemos, como ven, tengo unas en la costa, otras en el Piedemonte Llanero y una en el Bichada. Acá voy a resaltar, la primera caracterización que coloco es la categoría del municipio. ¿Qué me define la categoría del municipio? La capacidad de inversión. Cuando son municipios 6, la plata que le alcanza es para salud, educación y para hacer básico inversión. Es decir, no podemos nosotros pretender en un municipio de categoría 6 que vayan a invertir en el sector agropecuario. No lo invierten, no tienen recursos. Y la otra que coloca la siguiente columna es cuántas personas hay por hectárea. Y entre paréntesis, cuántas necesito para conseguir una persona. Eso es importante porque dicen, no, es que yo me voy a ir al Bichado, voy a montar una granja de cerdos, entonces en Puerto Carreño necesita 50 hectáreas para encontrar una persona. Claro, ese es un dato que no hemos visto como profesionales y yo lo mando por allá y dices, no, es que no encuentro gente. Pero por ejemplo, hay otras como en Arauca, otras como por ejemplo en San Andrés de Sotavento, que necesito casi con media hectárea de una persona, encuentro más gente. Eso significa que cuando usted va a montar la finca, estos datos le dicen cuál va a ser la cobertura geográfica directa de su territorio para buscar. Pero resulta que usted no encuentra una persona, es una familia de 4, entonces en Puerto Carreño va a tener 200 hectáreas para encontrar una familia con 4 personas, papá, mamá, el señor que trabaja y el hijo que es el que lo va a conseguir. Entonces empieza la competencia por la mano de obra, eso es importante. Y la otra en las capacidades fiscales y administrativas, porque es cómo funciona el municipio. Y fíjense, por ejemplo, Carreño, baja, o sea, ese municipio no tiene capacidades, ¿sí? Entonces es importante relacionarlo. Acá lo siguiente que coloco, se fue un poco clara, son las pirámides poblacionales de cada uno de los municipios, ¿sí? Y es importante ver eso porque significa que yo puedo decirle a futuro cómo va a estar su sector. Entonces aquí en San Luis de Palenque, en Casanare, para el año 2032 se reducen los niños. Pues algo que estaban diciendo, te puede impactar la escuela. Los chinos tienen que aprender
tienen que amar el campo, ¿sí? Así le pasa en San Andrés de Sotavento, en Valencia, en Puerto Carreño, Puerto Gaitán, lejanías, parte unos, a todos se les reduce la población. ¿Listo? Luego coloco las pirámides poblacionales y ahí donde aparece el billetico es porque son poblaciones con Sisbén A y B. Pobres. ¿Cómo voy a montar en San Andrés de Sotavento donde me está diciendo que el 80% de la población es pobre? Yo los tengo que recibir, les tengo que dar desayuno, almuerzo y comida, pero también se han acostumbrado al subsidio. Y ese es un problema. Esto me permite desarrollar estrategias para poder manejar. Acá entonces ya miro también los centros poblados. A mí me invitan, ¿y qué hay cerca? No sé. No, se revisan los centros poblados que aparecen ahí. Los centros poblados se tienen que colocar para saber cómo está ese centro poblado, qué tanto desarrollo, si hay capacidad instalada, si hay ventas de productos, si hay un mercado, si hay una carnicería, si hay un restaurante, porque no podemos nosotros sentarnos en la finca y no saber cómo nos integramos al territorio. Luego miramos resguardos, también otro escenario conflictivo para unos, para otros no. Entonces, ¿qué me permite el resguardo? Entender cuál es la configuración cultural local de ahí. Entonces, en San Andrés de Sotavento, mire, está lleno de resguardos. En Puerto Gaitán, la finca alrededor tiene un monte de resguardos. En lejanías no están dentro del municipio, pero están al borde, ¿sí? En Puerto Carreño, el señor básicamente que vive en el resguardo. Eso significa que toda su mano de obra va a ser indígena. Y que probablemente los patrones que llevan no corresponden a los patrones locales. El sistema educativo, yo no puedo llegar si no sé dónde queda la escuela, dónde me puedo reunir. Entonces ahí en la estrellita ubico, pero por ejemplo en Paratebueno la escuela está lejos, en Salir del Palenque la escuela está lejos, en Baranoa es mucho más lejos la escuela. Y si yo quiero transformar el territorio, ¿cómo hago si no sé dónde está la escuela? Y la criminalidad también. Me está diciendo, por ejemplo, casi todos tienen problemas de homicidios y relaciones de violencia intrafamiliar. Entonces yo le digo, hermano, usted tiene que montar una escuelita y conseguir un psicólogo y decirle a la gente, o pueden salir políticas, no hermano, solamente contrata a una persona por familia. Pero es entender que en una zona, estas zonas tienen conflictos y cómo nosotros como profesionales empezamos desde nuestra finca, por lo menos intentar educar un poco. Ecosistemas estratégicos, todo lo que aparece en rojo son humedales, es decir, el territorio colombiano está lleno de humedales. Eso significa una responsabilidad con la gestión del agua, y en otro lo azul corresponde a los bosques. Hay que hacer gestión de bosques. La producción agrícola, aquí va a presentar dos escenarios. La producción agrícola, como aparece con los cultivos, y he señalado en rojo solamente el arroz. En unos 5 toneladas, en otros 2.3 toneladas, en otros 1.79 toneladas, en otros 6 toneladas, en otros 4.19, 7.40. Eso significa que a veces la gente dice, es que tengo que competir con la producción de arroz. No, usted tiene que entender los niveles productivos de arroz y cómo los optimiza. El señor que produce ahí en Valencia 1.79 toneladas de arroz, pues ese señor no va a ser comercial, pero puede tener otro escenario de valorización de su producción al interior. Y fíjense que hablamos de la gastronomía, o puede tener otra forma de manejar el arroz, o lo puede sacar integrado, que es mucho más. Venden pequeñas procesadoras, ya se pueden importar, que pueden procesar 500 toneladas, 500 kilos, media tonelada de arroz al día. Hay un profesor de la universidad ya que hace eso, y él vende su arroz. Sencillo, lo valoriza diferente. Y acá viene la comparación. Eso es San Andrés de Sotavento, y aquí en esta columna, es el rendimiento de San Andrés. Este es el departamento, para que puedan ver. Este es el departamento y este es el país. Nunca van a producir arroz a nivel de Santander, nunca van a producir maíz a nivel de Casanare, nunca van a producir ñame a nivel de Antioquia, pero significa que ellos están aquí en soberanía alimentaria. No es que sean malos productores, no, es que su territorio le da esa posibilidad, y yo tengo que entender que mi papel como profesional es entender esos niveles productivos y gestionar la soberanía alimentaria. No decirles, usted no es competitivo. Y acá colocamos el inventario pecuario.
Entonces fíjese, bovino, aviar, bovino, aviar, bovino, 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 no aparece el cerdo. Y cerdo siempre está abajo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un error en la estadística, porque solamente lo miden a partir de cierto número de animales y no es visible para el resto. En cambio, si el señor tiene 2 vacas, ya tiene boleta de ICA, aparece en el Sinigal, aparece en los camiones, aparece en la policía. Ese es un escenario interesante. Crédito agropecuario, los datos los dan. Hay municipios donde, mire, por ejemplo, acá en San Andrés de Sotavento, el Banco Agrario sabe de crédito pequeño. Entonces usted de una vez sabe, vengo, llego allá. En Puerto Gaitán saben de crédito pequeño, en lejanías. Eso sirve para saber que no me venga el banco que quiera decir que no saben que es un crédito de un pequeño productor. Porque cuando usted va a un banco, le dicen, no, es que no damos créditos para pequeños. Valor agregado, ¿sí? En azulito la actividad productiva primaria. ¿Qué sucede cuando llego a un municipio con actividad productiva primaria? Encuentro mano de obra, encuentro saberes, encuentro capacidades. Pero si me voy a Aranoa, no, todo el mundo está en lo comercial. Cero el campo. Me toca reeducar a la gente. ¿Sí? Lo mismo en San Andrés de Sotavento, no todo el mundo es comercial. No, yo prefiero vender minutos celular. Ahora voy a llegar a la especificidad por predio. Entonces acá estoy colocando de 3 municipios solamente. Estos son datos del IGAC, del estudio de suelos, y los datos de clases agrológicas de Colombia en mapas. Entonces acá coloco, por ejemplo, para el caso de este señal paraíso en Atlántico, ¿sí? Aquí básicamente suelos profundos, bien moderadamente drenados, texturas finas, moderadamente ácidos, moderadamente alcalinos. Oiga, qué cosa, ¿no? O ácido o alcalino. Pero Colombia en mapas me dice, tiene erosión, tiene profundidad, me dice lo mismo, pero me dice, uso recomendado, cultivos semipermanentes, permanentes con especies forestales, y me dice prácticas de manejo. De alguna manera ya me está diciendo qué tengo que hacer. En Sotavento y en Valencia, a pesar de que son muy cercanos, ¿sí? Mientras que la limitante es acá, es drenaje natural muy pobre, aquí es fertilidad también baja y pendientes inclinados, usos recomendados, ¿sí? Modificar, eliminar con cierto grado los costos económicos, aquí uso cultivos como maíz, yuca, ñame, coco, prácticas de manejo. O sea, el Estado me está dando una idea y yo ya con eso puedo planificar. También me está diciendo la aptitud de los suelos, esto me da la UPRA, pero acá hay un tema de la aptitud de los suelos sobre las especies comerciales. Y resalto acá que mire dónde dejan aquí en Atlántico los cerdos, en Córdoba y en Valencia, pero aparecen oportunidades de estas producciones. ¿Qué significa? Que esta es la aptitud para cerdos comerciales de granja. Este colectivo puede definir los criterios de aptitud para cerdo criollo. Y así como la UPRA trabaja sobre el ordenamiento social de la producción, ahí hay un profesor que hace eso, es trabajar con la comunidad, ordenamiento social de la producción con base campesina, que eso es lo que están haciendo en las zonas de distensión. ¿Quién define el ordenamiento? El campesino. Tenemos los datos de clima, esto ya es solamente para San Andrés de Barlovento. Entonces, ahí me dicen, miren la precipitación, cómo manejo el cerdo en este escenario de precipitación, cómo lo manejo en este escenario de brillo solar donde me baja a 4, cómo se funcionan las plantas. Pero viene este tema de la temperatura, de aquí a acá, allá hay 12 grados. 12 grados. ¿Qué significan 12 grados en la producción agrícola? Significa que el grano de polen pierde su viabilidad por temperatura. Significa que el estigma o la parte femenina, que ella tiene una gomita, se deseca. Que no va a haber fecundación, porque el grano de polen no se puede pegar. Entonces ya entiendo por qué allá es un municipio que no produce mucho, o sea, los mecanismos de fecundación de las plantas no se dan por exceso de temperatura. ¿Sí? Ahí está. La humedad relativa, también, oiga, ¿cómo así? Que baja la lluvia y la humedad relativa continúa alta.
Entonces, pues representantes de enfermedades de las plantas, enfermedades de los animales. Entonces me toca preguntarles cómo lo manejan, cómo es la situación. Luego me voy al satélite Sentinel para confirmar. Acá viene otro tema. Oiga, nosotros podemos utilizar herramientas de teledetección. ¡Claro! Mira, aquí está el satélite, eso es gratuito. Y me está confirmando que el mes de marzo es el mes más seco. Las plantas, para que florezcan, tienen que sufrir un periodo de estrés. Pero me está confirmando, vea, segundo semestre, el suelo está saturado de agua. Me está confirmando el mal drenaje. Entonces yo puedo decir, venga, yo cultivo aquí una cosa, pero aquí puedo cultivar otras cosas. Puedo buscar en Google la historia del lote. No, es que yo no sé el lote, no, nada. Miren, en el 2004 no había nada. En el 2015 pusieron cercas, en el 2016 parcelaron, en el 2019 se inventaron una laguna ahí, ¿cierto? En el 2020 aumentó la laguna, ¿cierto? Después hicieron una casita, después otra casa. Y aquí ya es una laguna donde la corporación dice, esa es una laguna. Usted se la inventó. ¿Se la inventó cuándo? En el 2019. Ahora lleve el bulto. Tiene que hacerle un bosque. ¿Que cuándo apareció? Otro tema, áreas protegidas. Por ejemplo, esta es la finca de Alto Montana, ¿sí? en Casanare. Ellos tienen reservas de la sociedad civil. Es una figura privada, pero la tienen. Ahora respondan. Otro señor, Manuel Pieruzzi, que queda en Carreño, hace parte del Tuparro, área protegida nacional. Que pueden hacer agricultura, la gente dice, no, sencillo. Plan de manejo ambiental especial para distritos de producción. Y entonces montó toda la estrategia ambiental productiva. Tenemos estaciones climáticas. Miren, esta es la finca y no tiene estaciones. Pues hay que comprar una estación climática porque no puedo decir, ¿y cómo fue el calor? No, estuvo rico. Y yo no sé. Para manejar hay que... Vulnerabilidad climática, alta 2040, alta 2071. Montar un sistema resiliente al cambio climático lleva tiempo. Aquí ya me está diciendo el ideal, desde el 2011, me está diciendo que aquí hay cambio climático. ¿Cómo empiezo a conocer las especies? Usted le pregunta a la gente, ¿y qué árbol se da aquí? Se da este. O por ejemplo, allá me preguntaban para el Tillanura, ¿y cómo se va a hacer una reforestación en medio de esta sabana pobre? Con chaparro. Chaparro nace en la sabana. Genera un microambiente, listo, ya le pongo guayabita sabanera y voy cambiando. ¿Cómo lo hice? Conociendo y hablando con la gente. Luego me dice acá, bueno, y a futuro llega el desarrollo. Mire, a esa finca le va a pasar una línea de hidrocarburos, ya tiene títulos de explotación de hidrocarburos, se está licenciando la zona carbonífera. Significa que a futuro, además de que no va a haber gente, va a llegar la deformación de la riqueza aparente que trae la explotación minera. ¿Cómo usted se va a preparar? ¿Cómo preparamos el escenario frente a eso? Acá viene el tema también curioso de la producción porcina, ¿sí? Que Córdoba aparece como quinto, pero aparece como primer productor de cerdos, de número de predios con cerdos. Oiga, no aparecemos en la estadística, no somos grandes productores, pero aparecemos en eso. Oh, ¿sí? Bueno, uy, no aparecieron los demás. Bueno. La anterior, a ver si... Bueno, aquí aparecen tres mapas que son contradictorios. Un mapa que se llama la frontera agrícola, todo el país. Luego aparece otro mapa que se llama agricultura familiar, que queda en blanco. Luego aparece otro mapa que es área con aptitud para producción de cerdo, la mitad del país. Y luego aparece el ministerio diciendo que estos departamentos son los que producen cerdo. Es una contradicción. O hay agricultura familiar, o hay frontera agrícola, o hay actitud, pero no me van a decir que solamente estos departamentos en la cadena productiva son los que producen cerdo. Entonces yo le decía, entonces me va a tocar traer al señor de la Guajira que traiga su cerdo y lo mate en Antioquia y se lo lleve para que se lo pueda consumir en la Guajira. No tiene sentido. Ahí hay un error en la política pública. Y entonces acá tenemos, fíjate, San Andrés tiene la mayor cantidad de cerdo de traspaso, pero tiene un problema. Si lo quiere matar allá tiene que ir hasta Sucre, hasta San Pues o hasta Santa Marta. No, ese cerdo me sale muy caro. ¿Sí?
Y finalmente, la UPRA nos propone unos elementos de aptitud para la producción de cerdo. Ni este es apto, este no es apto, sin aptitud. ¿Qué nos toca a nosotros los profesionales? Entender cómo significa eso. Y el resultado de toda la caracterización termina acá. Entendiendo estos indicadores y haciendo un ajuste a esos indicadores para nosotros definir nuestra aptitud. Este es para cerdo en granja, no está hecho para cerdo criollo. Entonces aquí hay una oportunidad de desarrollo tecnológico. Luego dice la aptitud socioeconómica y resulta que aquí voy a colocar cosas tan curiosas como por ejemplo cercanía a predios de material genético. O sea, si no tengo cercanía, no hay cerdo. No tiene aptitud porque no hay material genético. Pero cerdo criollo está lleno, ¿cierto? Luego aquí me aparece siguiente. Luego aquí me aparece otro. Bueno, no, hacia adelante. La otra la presencia, asistencia técnica, extorsiones, oferta educativa. Oiga, si no hay escuelas no puede haber, ¿sí? Cercanía a asociaciones productivas por aquí. Esta, miren. Densidad de predios de propiedad horizontal y condominios. ¿Qué es esa vaina que tiene que ver una aptitud de producción de cerdos? ¿Tiene que haber edificios o qué? Entonces, aquí hay unos elementos de crítica al sistema. Aptitud para maíz, es decir, si no se produce maíz, no hay cerdos. Entonces, traje estos cuadros que da la UPRA para que ustedes también vean aquí como colectivo, los demás profesores que sí están aquí, veamos que nosotros podemos hacer unos ejercicios desde la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, desde la comprensión de la normativa en agricultura, desde el ordenamiento productivo y desde el ordenamiento social de la producción agropecuaria, ¿sí? Finalmente, hay uno que es ecosistémico, que ese es básicamente el que trabajan todos ustedes y lo conocen muy bien, que es el tema socioecosistémico. Dale. Finalmente, decirle que el ejercicio que estoy haciendo lo considero una herramienta muy potente, que me define elementos importantes para el cumplimiento, que me favorece para cómo comprendo la política pública, cómo la comprendo. Y en el caso, cómo encontrar elementos que diferencian al cerdo criollo de los demás elementos de la producción. Pero ya no es solamente de nuestro lenguaje, sino haciendo un ejercicio o una integración o una corrección de ese lenguaje que tiene la política pública, del lenguaje que genera la normatividad legal con el lenguaje que maneja la organización. Aquí están los mapas, sí, miren. Aquí está, miren. Este es el mapa de la frontera. Este es el mapa de la aptitud de la agricultura familiar. Mire cómo se vuelve chiquitico. La producción de cerdo. Y termina en esto. Estos cambios de colores en la aptitud, esto lo baja por internet, está diciendo que hay un error. No puede decir que la agricultura familiar que está aquí no es esta misma si es frontera agrícola, porque inclusive en estas zonas que aparecen que dice que no es apta la agricultura familiar, apuesto que hay más agricultura familiar aquí que en esta de acá. Y esos son los elementos que nosotros podemos concluir de esta revisión. Y ya pues finalmente agradecerles, espero que les haya gustado. Gracias.